Historia de la arquitectura, Roma. La arquitectura romana fue eminentemente civil, diseñada para satisfacer las necesidades del Estado y de la sociedad de Roma. Su carácter funcional y pragmático se tradujo en una gran variedad de tipologías arquitectónicas, tanto en obras de ingeniería civil como en construcciones destinadas a la vida privada, pública, religiosa y funeraria. Esta visión ingenieril fundía lo bello, lo práctico y lo económico, lo que permitió que numerosas obras hayan perdurado hasta nuestros días. Materiales y técnicas constructivas. Los romanos emplearon una amplia gama de materiales, privilegiando en un primer momento aquellos de bajo costo que permitían construcciones rápidas y económicas. Posteriormente, estos se revestían con materiales nobles o con estuco decorado para conferir a los edificios una apariencia de lujo. El hormigón, opus caementicium, fue uno de los materiales fundamentales. Se trataba de una mezcla de piedra, arena, cal o sustancias cementantes, y agua, que servía tanto para la construcción de muros como para la realización de bóvedas y cúpulas. Gracias a su carácter moldeable, económico y resistente, el hormigón permitió la creación de formas complejas y estructuras de gran envergadura. En algunos casos se utilizó una piedra volcánica, denominada pozzolana, a veces referida como la solana, que favorecía el fraguado incluso en contacto con el agua. Para darle forma al hormigón se empleaban moldes de madera, encofrados, y cimbras, que también se utilizaban en la construcción de arcos y bóvedas. Además, se combinaban otros materiales como el ladrillo y la piedra, dispuestos de diversas maneras según las necesidades constructivas, lo que dio origen a distintos tipos de aparejos. Opus incertum, uso de piedras irregulares. Opus quadratum, mampostería de piedra tallada o en sillería. Opus reticulatum, disposición de ladrillos o bloques en forma de red. Opus mixtum, combinación de piedra y ladrillo. Fusión de tradiciones y elementos estructurales. La arquitectura romana integró la herencia griega y etrusca. De la tradición griega adoptaron los órdenes clásicos, aunque mostraron especial preferencia por el corintio por su riqueza decorativa, y a su vez crearon variaciones propias, como el orden toscano, de influencia etrusca, similar al dórico pero con fuste liso y con base, y el orden compuesto, combinación del corintio con elementos jónicos. El muro fue el principal elemento estructural, mientras que las columnas, en muchos casos, cumplían una función meramente decorativa o se sustituían por pilastras. El arco, heredado en parte de la tradición etrusca, revolucionó la construcción al permitir la realización de bóvedas y cúpulas. El arco de medio punto fue el más empleado, y a través de su desplazamiento se desarrollaron las bóvedas de cañón y las bóvedas de aristas, formadas por la intersección de dos bóvedas de cañón. Estas soluciones estructurales permitieron cubrir espacios mucho más amplios que los ofrecidos por la arquitectura adintelada, y para contrarrestar los empujes laterales se reforzaban las construcciones con gruesos muros y contrafuertes. Una de las conquistas más notables fue la cúpula conocida popularmente como bóveda de media naranja, de forma semiesférica y erigida sobre muros masivos, que creó espacios interiores imponentes y luminosos. Así, los romanos son reconocidos como los creadores del concepto de edificio como espacio interior, en contraposición a la concepción escultórica de la arquitectura griega. Urbanismo y función propagandística. La arquitectura romana tenía, además, un claro carácter propagandístico al servicio del poder y de la gloria del Estado. Las construcciones monumentales, como arcos de triunfo y columnas conmemorativas, contribuían a la romanización de los territorios conquistados y reflejaban la grandeza de Roma. Esta monumentalidad se integraba en un urbanismo cuidadosamente planificado. Las ciudades romanas se organizaban en torno a un trazado ortogonal, basado en dos ejes principales, el Cardo y la Decumanus, que se cruzaban en el Foro, el núcleo neurálgico de la ciudad donde se ubicaban los edificios públicos más relevantes. Las fachadas imponentes de estos edificios y su integración en el espacio urbano eran muestra del poder y la eficiencia del Estado romano. Tipologías arquitectónicas. La arquitectura romana se manifestó en diversas categorías, cada una adaptada a las necesidades de la vida cotidiana y a las funciones del Estado. 1. Arquitectura residencial. Insulae. La mayoría de la población vivía en insulae, edificios multifamiliares de varios pisos, a veces hasta 5 o más, que surgieron por la presión demográfica y la especulación en las ciudades. Estos edificios, construidos con madera, ladrillo y hormigón de calidad variable, eran a menudo propensos a incendios y derrumbes. Los apartamentos se organizaban en torno a pequeños patios interiores y, en las plantas bajas, se ubicaban tiendas, talleres o tabernas. Domus. Los grupos sociales más acomodados residían en las domus, casas unifamiliares tradicionales organizadas en torno a un atrio central. La entrada, fauces,
conducía a un vestíbulo que desembocaba en el atrio, el corazón de la vivienda, donde se encontraba una cisterna, impluvium, para recoger el agua de lluvia. Alrededor del atrio se disponían las habitaciones principales, cubículos, la sala de recepción, el triclinium, comedor, la cocina y otras dependencias de servicio. Con el tiempo, muchas domus adoptaron elementos de la tradición helenística, incorporando jardines o piscinas en áreas de mayor intimidad. Las domus lujosas incluso contaban con sistemas de agua corriente, letrinas y calefacción por hipocausto, y sus interiores se decoraban con mosaicos y frescos. Villas. Las villas eran residencias de gran tamaño construidas por las familias más ricas, que podían ser urbanas destinadas al disfrute exclusivo del propietario, con jardines, piscinas y lujos en la decoración o rurales, integradas a la explotación agrícola y ganadera, contando además con estancias para graneros, bodegas, molinos, caballerizas y otras dependencias. 2. Arquitectura religiosa. Los templos y santuarios romanos, aunque influenciados por las tradiciones etrusca y griega, se desarrollaron con características propias. Estos edificios albergaban la imagen de la divinidad y eran escenarios de sacrificios y ofrendas, sin ser necesariamente lugares de culto de acceso popular, dado el carácter oficial y ritual de la religión romana. Algunos templos se erigían sobre un podio elevado, con una única fachada principal adornada con columnas adosadas a los muros en los lados laterales y una escalinata central que conducía al interior. Otros templos adoptaron plantas circulares, en las que la cella se ubicaba en el centro, rodeada de columnas libres, como en algunos santuarios dedicados a Vesta o a Hércules. El Panteón de Agripa es el ejemplo más emblemático, construido inicialmente en el 27 a.C. y reconstruido durante el reinado de Adriano, aproximadamente 125 después de Cristo, y atribuido a Apolodoro de Damasco. Combina un amplio espacio interior circular, cubierto por una imponente cúpula de hormigón recubierta de mármol y estuco, con un pórtico de inspiración griega. Asimismo, el culto imperial se manifestó en monumentos conmemorativos, como el Ara Pacis Augustae, que exaltaba mediante relieves la grandeza y la continuidad del poder del emperador y su familia. 3. Arquitectura pública y obra pública. La vida urbana en Roma se sustentaba en una variada oferta de edificaciones y obras de infraestructura que garantizaban la actividad económica, política y social. Basílicas. Estas grandes construcciones rectangulares servían tanto para las transacciones comerciales como para la administración de justicia. Generalmente contaban con un pórtico de entrada y un interior dividido en 3 o 5 naves, siendo la central la de mayor altura, lo que permitía la instalación de amplios ventanales para iluminar el recinto. La técnica constructiva empleaba techos adintelados o, en algunos casos, bóvedas de cañón o de arista. El modelo de la basílica fue adoptado posteriormente por el cristianismo para la construcción de iglesias. Curia y otros edificios políticos. La curia, sede del Senado, era un edificio de planta rectangular con gradas para el asiento de los senadores. Asimismo, se construyeron bibliotecas, espacios amplios con columnas y nichos para guardar pergaminos y mercados, masella, que funcionaban como centros comerciales análogos a los modernos centros de compras. Edificios para el espectáculo. El ocio romano se materializaba en teatros, anfiteatros y circos. Teatros, adoptaron y modificaron el modelo griego, aunque los romanos lo cerraban en todos sus lados y desarrollaban sistemas complejos de escenografía, con graderíos, pórticos y, en ocasiones, cámaras ocultas para mecanismos y efectos especiales. Anfiteatros, el Coliseo es el ejemplo paradigmático. Estas estructuras ovaladas o circulares, diseñadas para albergar espectáculos sangrientos como los combates de gladiadores, incorporaban una compleja red de pasillos, rampas y zonas de servicio. Circos, destinados a las carreras de carros, los circos eran edificaciones alargadas con una pista central, llamada espina, flanqueada por gradas y adornada con estatuas y obeliscos. Infraestructuras urbanas. Para el correcto funcionamiento de la ciudad, se construyeron acueductos para el suministro de agua, cloacas para el saneamiento, calzadas, puentes y puertos, evidenciando un avanzado nivel de planificación y organización territorial. 4. Arquitectura funeraria. La arquitectura funeraria romana cumplía una función doble: honrar a los difuntos y servir de instrumento propagandístico. En las afueras de las ciudades se extendían las necrópolis, donde se erigían tumbas monumentales y mausoleos decorados con relieves y esculturas que exaltaban las virtudes y la continuidad de las familias. Además, se construyeron arcos conmemorativos que celebraban eventos o personalidades destacadas, reforzando la imagen de poder y grandeza del Estado. La arquitectura romana se caracterizó por su capacidad para fusionar lo útil, lo bello y lo económico,
en una visión que respondía a las necesidades de un Estado en expansión y a las exigencias de una sociedad compleja. La utilización de materiales versátiles, como el hormigón, el ladrillo y la piedra, junto con innovaciones técnicas como el arco, la bóveda y la cúpula, permitió a los romanos construir obras monumentales y funcionales que han perdurado a lo largo del tiempo. Esta arquitectura, que abarcó desde las viviendas humildes de las insulae hasta las grandiosas estructuras públicas, templos, teatros y acueductos, se erige como un testimonio del ingenio y la capacidad organizativa de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, cuyos principios siguen siendo estudiados y aplicados en la actualidad.